Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Esta serie creo que es la más difícil o será una de las más difíciles que realizaré aquí en el canal, pero que tenía pensado hacer desde hace muchísimo tiempo, solo que no me sentía lista, me faltaba información, me faltaba hacer más investigaciones, porque se trata de esa gran polémica entre estudiosos y, digamos, estudiosos oficiales, no oficiales, y el mismo público hacia un investigador independiente que fue Zecharia Sitchin. Este nombre le sonará a muchos de ustedes o a todos porque es muy popular por toda la cantidad de libros que llegó a producir, pero sobre todo por estos escándalos que han habido y que muchas personas han realizado videos dedicados específicamente a decir que él era un fabulador, era un mitómano, mentía, se equivocaba en muchísimas cosas. Así que quiero hacer claridad en esto, por lo tanto serán varios videos y vamos a profundizar en este caso. Les pido un poco de paciencia porque en un video solo es imposible abarcarlo todo. Ahora los pongo ya en contexto de este video en particular, titulado Michael Heiser versus Zecharia Sitchin. Pero ¿quién era Michael Heiser? Tenía una formación académica con licenciatura en Historia y Hebreo en la Bob Jones University. Tenía un máster en lenguas antiguas y estudios bíblicos en la University of Pennsylvania. Lenguas estudiadas eran hebreo bíblico, arameo y ugarítico. Tenía un doctorado en lenguas del antiguo cercano oriente y estudios bíblicos en la University of Wisconsin-Madison y especialización en hebreo bíblico, acadio, ugarítico, sumerio y en literatura intertestamentaria y del Segundo Templo. Era profesor y editor académico, trabajó como editor académico para Logos Bible Software, desarrolló cursos lingüísticos y herramientas para estudios bíblicos, era docente universitario adjunto en algunos seminarios. Dio clases sobre el Antiguo Testamento, cosmología bíblica y literatura del Antiguo Cercano Oriente. Muchas publicaciones destacadas. Tiene su sitio web, tiene videos aquí en esta plataforma donde lo pueden ver. Entonces, es importante también que sepan que él era un creyente cristiano evangélico. Y esto cuenta. Esto es importante, este aspecto de su vida. Y fue un defensor de la cosmovisión de lo sobrenatural en la Biblia original. O sea que él tenía una visión espiritualista, teológica y rechazaba firmemente las interpretaciones alternativas. Era muy radical. Entonces, dentro de esas interpretaciones alternativas se encuentra Zecharia Sitchin. Michael Heiser falleció en febrero del 2023, hace poco, tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas. Y su legado sigue vigente entre los estudiosos evangélicos del mundo bíblico, lo tienen en un gran aprecio. Así que ya se han podido hacer una imagen de el nivel académico de Michael Heiser, que estaba totalmente en desacuerdo con Sitchin y realizó un documento llamado Carta Abierta a Zecharia Sitchin, donde le dirige 10 preguntas a Zecharia Sitchin. Ya vamos a ir a ver quién era Zecharia Sitchin, cómo era su temperamento y por qué nunca quiso aceptar las invitaciones a debates y sobre todo con este fuerte contendor que era Michael Heiser. Ya lo veremos. Entonces, como ven, muchos citan al doctor Heiser como el gran refutador de Zecharia Sitchin. Yo he visto comentarios aquí en YouTube donde dicen que Heiser puso en su lugar a Sitchin, cosas de esto, de ese tipo. Y es cierto que fue un académico brillante,
especialista en hebreo y lenguas semíticas, pero recordemos que también fue un creyente profundamente cristiano, nuevamente se lo recuerdo, con una visión espiritualista del mundo antiguo. Entonces tengamos esto en cuenta, porque a la hora de juzgar los escritos antiguos sumerios, hay también algo de sesgo en ese sentido y esto puede tener una gran importancia. Poco a poco iremos viendo por qué estoy haciendo esta afirmación. Entonces, tengan en cuenta que yo aquí no vengo a desacreditar a nadie, ni mucho menos, pero sí a responder punto por punto a las críticas más repetidas que Heiser hizo hacia Sitchin. Entonces, lo voy a hacer con rigor, con argumentos, con documentación, porque si algo merece la búsqueda de la verdad, si hay una verdad objetiva, es que podamos escuchar también la otra campana. Entonces les doy la bienvenida a este debate que nunca ocurrió en vida, pero que hoy es más necesario que nunca. Quiero también decirles que me voy a argumentar y a basar también en una persona que se especializó en la vida y obra de Zecharia Sitchin, como lo es Alessandro De Montis, un investigador italiano, quien conocía muy bien a cabalidad la obra de Sitchin. De manera que voy también a utilizar su material extraído de su libro. También es importante que sepan que estas preguntas se las respondió todas Alessandro De Montis en un debate que tuvieron en un foro con Heiser cuando estaba con vida. Y Heiser le respondía a Alessandro y De Montis y él le respondía a su vez. Hubo un intercambio bastante fuerte porque en algunas ocasiones Heiser fue bastante lanzado en sus juicios hacia De Montis porque ustedes ven ese currículum que tenía Heiser, parece que se sentía autorizado también a decir ciertas cosas como lo vamos a ver aquí. Ahora veamos la primera pregunta que Heiser le dirige a Sitchin. ¿Puedes proporcionar las transcripciones de tu trabajo en lenguas antiguas? Me gustaría publicarlas y que se evalúen públicamente. Yo veo, en lo personal, en esta pregunta un tono bastante subdolo, ya que el currículum de Sitchin es de conocimiento público, así que ni siquiera tenía que haber preguntado esto porque es de conocimiento, pero es un modo de humillar, una manera de humillar que ya he visto bastante en este tipo de debates, que está esa tendencia a humillar al que tiene menos títulos o al que no los tiene. Y este punto quiero hacer ver la respuesta que dio el estudioso italiano independiente que les comentaba, experto en la vida y obra de Sitchin, Alessandro Di Montis, ya que él lo hizo, me parece, muy acertadamente en este libro que les comentaba, El fenómeno Nibiru. La respuesta de De Montis fue: Zecharia Sitchin nunca ha afirmado tener una formación escolástica superior en lenguas acádicas y suméricas. A este respecto, es bien sabido que su formación en estas lenguas es de carácter autodidacta. Frente a esta respuesta de Montis, Heiser le dirige a De Montis esta réplica. Abro comillas. En otras palabras, nosotros tenemos solo sus publicaciones y su palabra como prueba definitiva de su total conocimiento de las lenguas antiguas. Lo siento, pero esto no lo refleja en la realidad. Yo podría afirmar ser un médico o un abogado fiscalista, pero espero que nadie sea tan tonto como para venir a mí a hacerse curar o a pedir una defensa legal. Cierro comillas. De nuevo responde De Montis a Heiser, pero también voy a añadir algo de lo que yo pienso. La respuesta de Montis fue: me disculpará usted, pero usted pidió la confirmación sobre la formación académica de Sitchin y se le comunicó que Sitchin nunca se atribuyó tal título. Entonces, ¿qué está usted poniendo en duda? El hecho de que un no académico pueda tener conocimientos específicos en una materia,
O tal vez el hecho de que por ser autodidacta no haya evidencia de los conocimientos de las lenguas antiguas por parte de Sitchin. En el primer caso, debo recordarle que la historia está llena de ejemplos de grandes talentos en la ciencia que nunca pasaron por una universidad. Y aquí entro yo con mi aporte porque estuve investigando y, por ejemplo, Michael Faraday en el campo de la física y química inventó el motor eléctrico, fundamentó la electroquímica y tuvo una formación como encuadernador de libros, pero aprendió ciencia leyendo por su cuenta, o sea que fue autodidacta al 100%. Nunca asistió a la universidad. Estamos hablando de Faraday. Fue autodidacta absoluto. Tenemos también a Charles Babbage en el campo de las matemáticas y la computación. Diseñó el primer modelo de computadora mecánica, la máquina analítica. Fue precursor de la informática moderna. ¿Y cuál fue su formación? Comenzó estudios en Cambridge, pero nunca terminó su carrera. Fue rechazado por la comunidad científica de su tiempo, claro. Tenemos también al gran Leonardo da Vinci, que no necesita presentación. Ya sabemos las grandes obras de da Vinci. Benjamin Franklin, también en el campo de la física, la política, la diplomacia, sin formación universitaria de este tipo. Gregor Mendel, por ejemplo, en el campo de la genética, que fue el fundador de la genética moderna, con sus experimentos en plantas. Y algunos ejemplos de autodidactas o investigadores no convencionales, como Zecharia Sitchin, que trabajaron en campos como la historia antigua, la lingüística o egiptología, sin ajustarse completamente al mundo académico. Ese fue el gran pecado de Sitchin para ellos. Algunos fueron finalmente reconocidos, pero otros fueron rechazados por la academia, aunque fueron influyentes en el pensamiento alternativo. Tenemos, por ejemplo, a Immanuel Velikovsky en el campo de la historia antigua, cosmología, religión comparada. Fue médico de formación, pero trabajó intensamente en mitología, astronomía y textos antiguos. Su obra, Mundos en colisión, propuso que eventos catastróficos planetarios explican episodios bíblicos y mitos antiguos. Obviamente fue rechazado por la comunidad científica, pero tuvo un enorme impacto cultural. Como Sitchin, propuso también reinterpretaciones físicas y astronómicas de textos antiguos. También tenemos a Champollion en el campo de la egiptología, con la traducción jeroglífica. Y aunque Champollion tuvo formación académica, su trabajo en descifrar los jeroglíficos egipcios fue casi solitario, basado en la intuición y la comparación, la observación seguramente, pero fue despreciado al inicio por la Academia Francesa, que prefería teorías esotéricas o teológicas y esto es una tendencia que aún no superamos. Y quiero decirles que desafortunadamente esto interfiere muchísimo con los estudios serios y con las investigaciones. Estas creencias es la teología. Y en este caso que vamos a ver de Heiser, yo lo veo claramente, lo puedo ver. Y son personas muy empuntadas en un concepto y son inamovibles. Es muy difícil debatir con personas así realmente. Solo que Champollion, a diferencia de Sitchin, fue finalmente aceptado. Pero miren, como estos ejemplos hay muchísimos. Ahora ya que vemos que realmente ser autodidacta no te descalifica y hoy día es algo muy común. Por ejemplo, ustedes vayan a ver en Google a quienes reciben. ¿Reciben a los que más títulos tienen? No. Reciben a gente capaz, capaz de hacer lo que tiene que hacer. Y les hacen pruebas prácticas. Eso es entrar a Google o a todas estas empresas nuevas de tecnología y comunicaciones.
están recibiendo gente capacitada, no tanto por sus cartones y sus diplomas. Eso ya pasó, porque es ya comprobado que mucha gente que tiene muchos títulos a veces ni siquiera tiene ni la menor idea de poner en práctica esos conocimientos. Ahora vamos con la segunda pregunta o cuestionamiento. Y se trata de Elohim, este término Elohim en Génesis 1, 26, 27. La pregunta que Heiser le lanza a Sitchin es, ¿por qué ignoraste los indicadores gramaticales que muestran que Elohim en estos versículos es singular, como Dios, y no plural? Aquí Heiser está afirmando que Elohim, aunque tiene forma plural, aparece con verbos en singular. Por tanto, debe entenderse como una forma plural majestática. Volvemos siempre ahí. Un solo Dios. Y recordemos nuevamente las creencias de Heiser. Él está defendiendo sus creencias, porque como estudioso no debería tener esta certeza, ya vamos a verlo. Antes que nada, Sitchin no ignoraba los indicadores gramaticales, simplemente no tomó la posición de establecer, no se preocupó por decir si había indicaciones de plural o singular, no se encargó de eso y tampoco dijo nunca que Elohim debía ser siempre, siempre considerado como un plural. Sitchin sabía que para los sumerios, Anunnaki es siempre plural. O sea, eso no tiene vuelta de hoja porque Anunnaki lleva el plural en sí. El término mismo lo dice. Él, Sitchin, sabía que al tomar los escritos, los hebreos debían por fuerza, forzosamente, convertirlo al singular, su Elohim, que afortunadamente no tocaron los textos sumerios, y Heiser no está teniendo en cuenta de dónde vienen los escritos hebreos, porque claramente el Génesis, si ustedes lo ven, corresponde en todo o casi todo a los escritos del Génesis sumerio. Según yo veo, Heiser comete aquí el mismo error que critica él en Sitchin, porque él acusa a Sitchin de imponer una interpretación ideológica sobre un dato lingüístico ambivalente. Es cierto, Elohim lleva el sufijo plural im. En hebreo eso significa una forma plural gramatical, o sea, esto está indicando una forma plural gramatical. Pero en muchos versículos los verbos que acompañan a Elohim están en singular, como lo hemos visto, y eso nos da problemas, lo cual genera una tensión gramatical real. Y yo se los he hecho ver cuando yo misma estoy leyendo el texto, digo, pero ¿cómo así? El Elohim es ya erróneo, porque debería ser el él o el Eloah, pero no el Elohim. Y sin embargo lo hemos mantenido porque está tan repetido que no queremos crear confusión, pero esto ya lo hemos hecho ver. Esa tensión no puede ser resuelta automáticamente diciendo que se trata de una pluralidad de majestad, como está haciendo Heiser. ¿Por qué? Porque el concepto de plural majestático ni siquiera existía en hebreo antiguo. Y esto ya lo hemos visto muchas veces y hemos hecho análisis y les he traído las etimologías, los estudios etimológicos de doctores, de gente, de exégetas. Así que yo, por ejemplo, yo ya lo tengo muy claro, pero sigue el debate de todas maneras. Entonces, el plural majestático es una invención teológica posterior. Todo eso es algo tardío, no es algo que venga de los escritos antiguos hebreos, ni siquiera del pensamiento hebreo. La Biblia hebrea no usa el plural majestático en ningún otro caso. Por ejemplo, Malekim, reyes, Elohim, querubín, querubines. Cuando es plural y basta. Además, en Génesis 1:26, Elohim dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué habla en plural si es un solo Dios? Y esto ya lo hemos visto muchas veces, pero parece que no lo asimilan ciertas personas. ¿A quién le está hablando? A sí mismo se está hablando. Hagamos, vamos, a una Trinidad.
Eso es una lectura religiosa, teológica y retroactiva. No es exégesis hebrea. Algunos exégetas judíos dicen que se habla con el Consejo Celestial porque ellos también tienen el problema, ya que quisieron hacer un monoteísmo. Entonces, ellos también tienen el problemita, pero ellos no hablan de majestático. Ellos están hablando es de un consejo celestial de otros seres poderosos. Y aquí es donde Sitchin hace su planteo. Y si Elohim no es un ser único, sino un colectivo real, físico, que actuó como ingeniero del ser humano, que actuaron como ingenieros, entonces, Sitchin lo que hace es, cuando ve esta situación, cuando entiende todo esto, porque él el hebreo lo entendía a la perfección, porque lo estudió desde la niñez, no era autodidacta, como dicen en hebreo, como quieren hacer entender muchas personas erróneamente, y esto lo confirmó su sobrina cuando escribió la biografía. Entonces, además recordemos que en la Biblia se nombran, se dan nombres a esos otros Elohim. Y hay muchísimos textos que ya hemos visto y leído y que Mauro Biglino nos ha hecho ver que realmente habían varios individuos bajo este título Elohim. La forma gramatical Elohim abre la posibilidad de múltiples agentes, entidades. Entonces, aunque esto siga en debate, tampoco es concluyente la lectura monoteísta de Heiser, pero él sí la toma como algo definitivamente verdadero. Ese es el problema. La diferencia es que Heiser cree y Sitchin interpreta desde la literalidad textual. La literalidad textual es algo que aplica también Mauro Biglino con el Tanaj, pero Sitchin con los escritos sumerios. No se trata de manipular la gramática, sino de leer sin filtros modernos ni doctrinas religiosas. Si los verbos van a veces en plural, si hay diálogo en plural, si el texto es ambiguo, entonces la única honestidad es aceptar que no todo está resuelto. Y ahí es donde el pensamiento libre de los estudiosos independientes entran a explorar lo que la religión prefiere ignorar o a lo que le da respuestas que realmente no responden nada. Vamos con la tercera pregunta, que trata del uso plural de dioses en textos de Amarna. Entonces, Heiser le dice a Sitchin, ¿por qué no incluiste los datos comparativos del acadio del periodo Amarna, donde se usa Ilanu, dioses, en singular? Esto refuerza que Elohim no implica varios dioses. Entonces, aquí cierro comillas. En el foro entre Michael Heiser y Alessandro de Montis, esa discusión de la cual les hablaba, Heiser argumenta, dice, Sitchin ignora el material lingüístico comparativo, especialmente el uso de Ilanu en las cartas de Amarna. Si hubiera consultado ese corpus, habría entendido que Elohim, aunque gramaticalmente plural, puede usarse como singular. Por tanto, su afirmación de que Elohim indica seres múltiples no tiene base. De Monti responde en síntesis que eso es una crítica deshonesta. Él dice que Heiser está juzgando a Sitchin por no mencionar un solo ejemplo específico de Acadio, que es Ilanu, como si eso invalidara toda su investigación, y eso es muy típico de los detractores. Cuando encuentran una cosa, cualquier cosa, se pegan de eso para decir ya que ya te derrumbaron todos tus estudios y análisis. Además, Sitchin no hacía análisis gramaticales ni pretendía hacerlo. Él no se dedicaba a hacer eso. Su enfoque no dependía de si un verbo estaba en singular o en plural. Más bien se concentró en que esos textos antiguos describían acciones de seres concretos y materiales que hoy nosotros llamamos dioses. En la cuarta pregunta o interrogativo se trata sobre los Nefilim. Esta es interesante. Nefilim como cohetes ardientes o flameantes. ¿Podrías explicarme cómo la interpretación de la palabra Nefilim, traducida como pueblo de los cohetes de fuego, sea válida bajo las reglas morfológicas hebreas?
Alessandro de Montis le aclara a Heiser que Sitchin nunca afirmó que Nephilim significara el pueblo de los cohetes de fuego. Él dice que Nephilim eran el pueblo de los cohetes de fuego o flameantes, identificándolos con los sumerios, o sea, Dingir. Recordemos que aquí, perdón, hemos visto mucho qué es Dingir, los luminosos, los radiantes, los flameantes eran los Dingir. Y Sitchin encontraba todas estas correspondencias y correlacionaba. En contrarrespuesta, el señor Heiser le ofrece un curso de hebreo a De Montis. Y eso fue bastante provocador, la verdad. O sea, decirle, si quieres te doy un cursito de hebreo. O sea, eso me pareció muy ofensivo. ¿Qué respuesta da de Montis? Él le dice, Sitchin nunca ha dicho que Nephilim signifique gente de los cohetes flameantes. Él dice que los Nephilim eran el pueblo de los cohetes flameantes, ya que los identificaba con los Dingir, que Heiser parece que no recuerda y no nombra nunca. Según el profesor Ronald Hendel, es la forma catil del verbo hebreo nafal. Lo escribió en su tratado del semidios y el diluvio. Para entender mejor, la forma catil es un patrón morfológico usado para formar sustantivos y adjetivos a partir de raíces verbales en lenguas semíticas como el hebreo y el arameo. Heiser sostiene que Nefilim no puede identificar a los caídos porque la forma correcta sería Nefulim. Pero esto es ignorar que el hebreo bíblico es más diverso y fluido de lo que su gramática moderna intenta imponernos. Nafal, es decir, caer, sí puede dar origen a nefilim como forma pasiva plural. Otros docentes, filólogos y lingüistas lo reconocen, pero Heiser no. No hay herejía en esa traducción. Ofrecer un curso de hebreo por parte de Heiser a De Montis realmente como burla no refuerza su argumento, al contrario, lo debilita, porque si ya nos vamos a las ofensas, quiere decir que nos estamos quedando débiles en argumentos. Porque cuando tú necesitas ridiculizar en vez de razonar, tal vez no estás tan seguro como aparentas y a mí esto ya me hace ver con malos ojos a este señor Heiser, pero tiene muchos admiradores. La forma catil es común en hebreo bíblico para designar identidades o estados. Así, Nefilim puede leerse como los que han caído o los caídos. Recordemos que cuando entramos en la atmósfera es una caída. De eso yo les he hablado en el canal. Sin necesidad de usar la forma Nefulim, como dice este señor, que es muy rebuscado. Él dice, él se centró que es Nefulim, entonces no se puede leer como los caídos. Y Nefulim sería más propia del hebreo moderno regularizado, porque recordemos que el hebreo ha tenido una evolución. Las lenguas no son algo que estén allí como inamovible. Además, hay formas similares en otros términos antiguos que no siguen reglas rígidas también. La lengua bíblica permite este tipo de irregularidades, por eso hay tantos debates. ¿Qué demuestra esto? Que la forma nefilim sí puede derivar legítimamente de nafal, sin ser un error gramatical. También demuestra que burlarse y ofrecer un curso a otro investigador no es un gesto académico, sino una provocación de arrogancia, típica de quien confunde erudición con una autoridad incuestionable. Ahora vamos a ver el quinto interrogante que tiene que ver con los Anunnaki desde Nibiru. Pongan mucha atención porque es muy interesante. Dice Heiser, ¿puedes demostrar un solo texto que diga que los Anunnaki provienen de Nibiru o un planeta más allá de Plutón? Yo aseguro que en ningún texto existe tal evidencia y los reto a ustedes y a sus lectores a estudiar las referencias del término Anunnaki. Veamos la respuesta. No existe ninguna tablilla que diga que los Anunnaki vienen de Nibiru. Esto lo respondió
Alessandro de Montis. Lo cierto es que esa afirmación es técnicamente correcta. No hay una frase que diga literalmente, los Anunnaki vinieron de Nibiru. Sería bastante fácil, ¿verdad? Pero no anula la interpretación de Sitchin ni invalida las conexiones que él traza a partir del Enuma Elish y otras fuentes. Heiser dice, Sitchin inventó la idea de que los Anunnaki provienen de Nibiru. No hay ningún texto mesopotámico que lo afirme directamente. Primero que todo, Enuma Elish, tablilla 1, atención todos, dice, Marduk viene desde la profundidad. Se dice allí que Marduk apareció desde el corazón del Apsu, es decir, desde una región profunda y externa del sistema cósmico. Marduk nació en la cámara secreta del Apsu. Apsu no es solo un océano considerado mitológico o mítico, pero en términos cosmológicos antiguos representa la región más allá de los planetas visibles, es decir, el espacio exterior. Esto sugiere que Marduk no pertenece al entorno conocido, sino que entra en él como una fuerza externa y poderosa. Pero para entender esto, tienes que estudiar muchísimo todo lo que es la astronomía mesopotámica. Tienes que estar muy enterado de cómo veía Mesopotamia su astronomía y cómo fue evolucionando desde los sumerios hasta de lo que sabemos de los sumerios hasta los babilonios y en toda la zona mesopotámica. Así comienza la interpretación. Marduk es igual a un objeto celeste invasor, Nibiru. Eso es lo que interpreta Sitchin. Y la cita directa del Enuma Elish en la tablilla séptima dice lo siguiente. Nibiru es el héroe, el que tiene la órbita más alta. Él mantiene sus senderos cruzando los cielos. Marduk es Nibiru. Aquí se produce la identificación directa entre Marduk y Nibiru. Además, recordemos que los babilonios adaptaban también lo que escribían los sumerios y ellos a Nibiru lo identificaron como Marduk. No es algo simbólico, es declarativo esto. Entonces, si Marduk es Nibiru y Marduk viene del Apsu, es decir, de la profundidad, quiere decir que Nibiru viene también de la profundidad. O sea, Nibiru, que es Marduk, viene de la profundidad. En otros textos mesopotámicos se describe que los Anunnaki bajaron del cielo o fueron enviados por Anu, el dios celeste supremo, como ya sabemos. Algunos de ellos descendieron a la tierra, pero otros permanecieron en el cielo de Anu. Aunque no se dice vinieron desde Nibiru, sí se afirma que su origen es celeste, no terrestre. Esto está clarísimo. Y que forman parte del orden cósmico dirigido por Marduk, o sea, Nibiru. En las listas astronómicas como Mulapin, Nibiru es descrito como la estrella de Anu, el dios celeste supremo. Es muy complejo, pero estudiándolo mucho, ya Sitchin logró identificar esto y él hizo su hipótesis, su teoría. Esto conecta a Anu, el dios celeste supremo, al dominio divino superior, desde donde vienen los Anuna o Anunnaki. Si Nibiru es la estrella de Anu y Anu es el padre de los Anunnaki, el vínculo entre Nibiru y los Anunnaki está trazado, aunque no con un lenguaje literal, como les decía, no dice que los Anunnaki vienen de Nibiru, pero miren todo cómo se nos va mostrando y cómo lo podemos relacionar. Sitchin propuso que Nibiru era un cuerpo real de órbita larga, desde el cual ciertos Anunnaki descendieron. Entonces, la visión de Sitchin, digamos, su teoría, porque todos, digamos, todos los investigadores, sobre todo los independientes, empiezan a formarse también sus hipótesis y teorías con lo que van encontrando.
Y pienso que eso nos beneficia muchísimo. Si todos fueran tan museológicos, tan, ¿cómo se diría? Petríferos, como inamovibles, como estos estudiosos que ya vienen con una configuración de que lo que es allí es, y lo que les enseñaron en la universidad es lo que es, y no quieren ver otras cosas, pues entonces no podríamos tener alternativas de otras posibilidades. Y yo les puedo decir que Sitchin fue muy intuitivo, intuitivo entre comillas, porque es que él estudió muchísimo para llegar a esto. Y que se haya equivocado no quiere decir que haya mentido o que se haya inventado o mucho menos sacado de la manga el planeta Nibiru. El Enuma Elish dice que Marduk, identificado como Nibiru, vino de lo profundo y trajo orden al caos, seguramente con la gran influencia por su masa, organizó de alguna manera. Eso seguramente fue lo que pensó Sitchin. Marduk recibe el mando sobre los dioses, y esos dioses son los Anunnaki. Entonces, aunque la frase exacta, los Anunnaki vinieron de Nibiru, no está escrita, el conjunto del relato lo sugiere con fuerza. Y Sitchin hizo lo que un verdadero investigador hace: unir los puntos y encontrar las conexiones. A esto se le añade intuición, observación, razonamiento, capacidad de relacionar y sobre todo muchísimo estudio. Les repito, que estuviera equivocado es otra cosa, y eso lo tienen que debatir con argumentos, no simplemente basándose en que ahí no está escrito así. Me pareció muy superficial ese tipo de interrogante de este señor, porque se ve que no quiere ni siquiera profundizar en esto, porque si lo hace de pronto cambia de forma de pensar. El paso de Nibiru fue registrado por muchas culturas bajo distintos nombres, y algunas culturas lo representaron con símbolos como alas, cruces o discos solares. Por eso vemos tantísimas imágenes de ese tipo. Pero esto es hipotético, esto es, digamos, son hipótesis tales como las que dan los mismos estudiosos, porque los estudiosos oficiales tampoco tienen la certeza. Ellos también relacionan, ellos también investigan varias culturas y las comparan y sacan sus teorías y sus hipótesis, pero eso no quiere decir que haya sido tal cual. Entonces, por eso es que es necesario tener otras miradas, y a mí yo estoy encontrando mucha coherencia con la cuestión de Nibiru, pero yo todavía no llego a la conclusión de que definitivamente sí. Estoy en eso, estoy en ese estudio para ver lo que decía Sitchin, para ver lo que dicen los egiptólogos, los sumerólogos. Se trata de eso. Pero hay gente que cuando salen estos académicos a señalar a Sitchin, que es obvio que lo hagan porque era un autodidacta y cómo se permitió él ponerse al nivel de ellos, eso no se lo perdonarán jamás. Hay que hacerse preguntas, por ejemplo, ¿y si el disco solar que las vacas celestes en Egipto, por ejemplo, sostienen entre sus cuernos no fuera solo como una metáfora solar, como siempre pretenden que sea el disco solar, lo llaman? Yo siempre lo he cuestionado. Y he llegado también a razonar, podría tratarse de un objeto, pero en este caso podría tratarse también de la posición de un gran astro, de un cuerpo celeste. Y cuando lo ponen entre los cuernos, se está hablando de una posición en particular. Y este Nibiru, o sea, este entrecruzamiento, porque Nibiru puede ser una posición, puede ser un punto en el cielo, puede ser muchas cosas, no solo un planeta. Entonces, en eso estamos, en eso, en esas investigaciones estamos, y yo no lo doy por cerrado, ni con la teoría del uno ni con el razonamiento del otro. Podría tratarse todas estas reafiguraciones egipcias también de un recuerdo celeste real, de algo que cruzó el cielo y que marcó para siempre la memoria de los pueblos antiguos y que lo vemos en otros pueblos también en todo el mundo.
Entonces, amigos, yo dejo hasta aquí este primer segmento de las respuestas a la carta abierta de Heiser a Sitchin. Pero antes de cerrar, quiero añadir algo importante. Sitchin nunca respondió a la invitación de Heiser a debatirse con él. ¿Ustedes por qué creen que no lo hizo? Miren, esto alimentó aún más el escarnio de los críticos y de los detractores y enemigos de Sitchin. Pero yo desde mi orilla pienso que en esta cuestión entra algo de lo cual muchas personas se olvidan al hablar de los académicos, de las investigaciones y de los hombres que están detrás de estas investigaciones. Se olvidan precisamente de que eran hombres, humanos, son hombres, son seres humanos. En fin y al cabo, humanos. Sitsin era una persona retraída. Yo lo he estudiado un poco. Era retraído, se ve tímido, inseguro y como incómodo en las entrevistas. Nunca quiso colaborar con otros autores y eso dice algo de él también, de su personalidad. Tenía una personalidad reservada, introvertida y se expresaba con frases cortas. Si ustedes ven las entrevistas, él se expresaba con frases cortas, además casi siempre en inglés, entonces pues el inglés no era su lengua madre, pero sí, lo conocía muy bien, pero igual no era su lengua madre. De pronto si lo escucháramos hablando en hebreo o en su idioma digamos, materno, pues sería otra cosa. No mostraba entusiasmo por el espectáculo. No, no le gustaba el debate ni la polémica. Y no era carismático en el sentido, pues, de lo que es ser carismático hoy día. Su tono era más bien como de un profesor, más bien que divulgador mediático, pero escribía muchos libros. Para esto tenía más, digamos, más soltura, se desenvolvía mucho mejor. Parecía tener una visión del mundo muy definida y poco dispuesta al cambio. Esto sí, puede ser que era un poco testarudo en ese sentido, puede ser. Y eso le ayudó a seguir adelante. Él construyó una narrativa extremadamente coherente, sostenida durante décadas, o sea, no cambiaba de parecer. Quizás algunas cosas las habrá podido cambiar, habrá dicho, tal vez en esto no estoy muy acertado, busquemos otro camino. Y a veces era difícil comprenderlo, o sea, para el público, para la masa, no era tan fácil. Eh, y yo veo mucho esto, por ejemplo, en esos genios científicos, también tenían sus personalidades un poco estrambóticas, raras. Miremos, por ejemplo, un Tesla que tenía ciertas actitudes extrañas o tenían sus problemas de otro tipo. Entonces él no buscaba alianzas ni en lo académico ni en lo mediático. También prefería escribir solo, sin colaboraciones con otros pensadores alternativos y no participó en polémicas, ni siquiera se defendía y por eso es que se encarnizaban tanto con él. Él huía de eso y yo me pongo en sus zapatos con ese temperamento, con de pronto era una persona insegura y ustedes pueden imaginarse a un monstruo académico como Heiser, que además tenía un ego fuertísimo, convencidísimo y con todo el apoyo de la academia, pues lo hubiera de pronto destruido. Entonces yo puedo entender por qué Sitsi nunca quiso confrontarse con Heiser. Y es entendible, miren que no todo el mundo tiene la madera para lanzarse a hacer debates. Los debates pueden ser también destructivos y no necesariamente porque no tengamos la preparación o seamos personas como ignorantes o algo así. Simplemente no tenemos la madera para hacer debates. Puede ser. A veces somos personas que necesitamos una preparación previa para presentar nuestros temas, nuestros argumentos. A veces podemos también tener temor mediático. Hay gente que le tiene miedo al público. Y yo lo veo a él que a veces tartamudeaba, por ejemplo. Entonces la gente
simplemente señala y critican y atacan, pero no se ponen del lado nunca de la persona que está a ese otro lado. No le han reconocido a Sitchin todo lo que ha aportado y lo han denigrado muchísimo. Así que yo pienso aquí en mi Story Channel hacerlo. Y no se trata de hacer apologías, se trata de hacer justicia, porque es una persona que ya falleció hace muchos años y aún siguen estas voces denigrándolo, siguen todavía botándole toda esa basura encima que no le sirve a nadie. Al contrario, hay personas que se han alejado de sus textos precisamente porque creen que es como si tocaran kriptonita, o sea, es como una cosa, como si le tuvieran casi como miedo a abrir un libro de Sitchin porque y se desasocian de él. No, 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 no. Miren la actitud de David Parceriza. Uy, no, es que yo cometí un error escribiendo, no, ahora yo tengo que hacer mi saga a mi manera, con mi hipótesis propia, porque es que yo sí cometí un gran error haciéndolo, o sea, con un arrepentimiento. A mí me parece ridículo, pero debe reconocer de todas maneras los aportes de Sitchin, en el caso de Parceriza, que prácticamente él empezó fue por secar a Sitchin. Así que no debería decir que es un gran fabulador, porque no es verdad. Yo cuando leo a Sitchin puedo estar no de acuerdo con muchas cosas. Y de hecho, yo tomo apuntes y digo, esto me parece que no. Pero ¿por qué lo leo entonces? Porque me parece tan válido para aprender y para investigar. Realmente, Sitchin es un ladrillo de todo este edificio que estamos construyendo de la búsqueda, de las investigaciones. Y a veces se quita un ladrillo y se pone otro, pero Sitchin es uno de los que está en la base, porque realmente si no hubiera sido por él, no me canso de decirlo, muchos no conoceríamos ni siquiera quién diablos era Heiser. ¿A quién le interesaba Heiser? Un gran erudito, sumerólogo, conocía las lenguas ugaríticas. Heiser se hizo famoso por su crítica a Sitchin. De otra manera, nadie lo hubiera conocido, porque pónganse ustedes a pensar antes de Sitchin, quién sabía ni siquiera de la existencia de de los sumerios. Así que todos esos críticos tienen que reconocer a Sitchin, que gracias a criticarlo a él se han hecho famosos y ahora son los héroes de muchos. Yo, por ejemplo, tengo en mi biblioteca a Noah Kramer, a Pettinato, a Lara Peinado, y espero seguir ampliando esa lista de sumerólogos porque me enorgullece tenerlos. Yo cuando leo a Kramer y a Pettinato, me encanta Pettinato, es maravilloso, es muy respetuoso. Él no, yo nunca he visto una crítica de Pettinato y seguramente si le preguntan, puede ser que se refiere a Sitchin, de pronto tendrá un punto de vista negativo, no lo sé, pero no se ha dedicado a escribir libros y hacer videos en YouTube contra Sitchin. Bueno, ya murió, pero por ejemplo, este señor Heiser de verdad construyó su fama, fue atacando a Sitchin y así veo algunos por ahí ahora que están haciendo con Biglino exactamente lo mismo, criticando a Biglino. Hay uno por ahí, un doctor en filosofía que caramba, él tiene blogs, lo invitan y si no fuera por la crítica a Biglino, nadie sabría ni siquiera que existe. De hecho, casi nadie lo sabe, por eso no quiero ni nombrarlo porque eso es hacerle publicidad, pero se dedica solo a hacerle la crítica a Biglino. Y como ya se le acabó el argumento, ahora también Sitchin. Y así, son como parásitos, están ahí y un geyser se engrandeció porque Sitchin, como les digo, nunca aceptó un debate, no quería debates, no quería espectáculos. Y ustedes miren cómo hablaba él, hablaba bajito, como les digo, tartamudeaba. Yo no me imagino un Sitchin en un debate, sinceramente. Y no me parece justo lo que están haciendo.
con él. Por eso entonces, amigos, los invito a todos al próximo video porque aquí desarrollé 5 interrogativos. Entonces, díganme ustedes si quieren que continúe. Pero yo pienso continuar igual porque ahora me quedan otros, hay videos también que se han dedicado a desmentir a Sitchin, entonces quiero desmentir a esos desmentidores de Sitchin, quiero también demostrar que realmente sus desmentidas no son desmentidas, ni siquiera, no lo han logrado, porque yo dejaría de hablar de Sitchin. Si yo digo, no, qué vergüenza, yo no voy a poner mi cara, no, al contrario, amigos, yo al inicio estaba temerosa, les digo la verdad, porque no tenía mucha información. Entonces me gustaba, me encantaba, pero yo decía, pero ¿y si me gusta algo que es como es una gran mentira? No. Entonces me puse a investigar primero a los detractores, primero a los detractores. Y cada vez que los veía, yo decía, no, todavía no. O sea, todavía no han logrado destruir todo lo que hasta ahora he visto en SITS, en sus búsquedas, sus investigaciones. Como les digo, hay algunos, de pronto, algunos pasajes de él, algunas opiniones que uno dice, aquí por como esto no estoy de acuerdo con esto, aquí pudo haber exagerado, porque es que amigos, Sitchin no se limitaba, o si no, se hubiera vuelto simplemente un sumerólogo o un arqueólogo. Él no se limitaba simplemente a narrar la historia, porque ya tenemos a los sumerólogos que nos narran la historia oficial de los sumerios, de sus asuntos, pero a la tal mitología la tratan como tal, como mitología. Sitchin la trata literalmente y yo en eso me identifico al 100%. Me identifico totalmente. Y cuando ha hecho sus teorías, que ha ido aún más allá, que ha sido audaz en eso, pues a mí me parece espectacular porque digo, él me abre a mí un campo de posibilidades que nadie me había dado y que tal vez sea una locura, pero qué tal que no. Y cuando uno va a mirar colateral, digamos, paralelamente con otros textos, digamos, buscando textos científicos, pues empieza uno a verificar que Sitchin tenía razón en muchísimas cosas, todavía no sé si en todo, quizás no en todo, como les digo, pero en muchas cosas sí, y en cosas importantes. Y cuando digo esto, estoy diciendo los sumerios tenían razón, porque al decir que Sitchin tenía razón en cuando hablaba, por ejemplo, de ciertos astros, de ciertos planetas, de ciertos elementos astronómicos, entonces ahí uno dice, caramba, ¿y esta gente cómo podía saber esto? Así que, y bueno, interesante lo de la gente cohete, el pueblo de los cohetes flameantes, me pareció bellísimo. Yo llamaría así también a los Dogón, porque ellos hablaban de los gnomos que bajaban y cómo los describen. Es que es maravilloso poderse dar también un poco de vuelo, porque es que si no, entonces vamos a estar amarrados a lo que los académicos dicen y es el dogma. Pero eso es una elección, amigos, eso es una elección. Pero entonces no seamos hipócritas, porque si nosotros nos queremos dar un gran vuelo con los reptilianos, por ejemplo, que todavía no hay certezas, pero nos queremos dar un vuelo con toda esa línea reptiloide y esos linajes de reptiles y además con las razas interestelares, pues no señalemos a alguien que hizo sus teorías con lo de la Torre de Babel, con las bases de aterrizaje en ciertos lugares, en ciertos puntos del mundo, con las señalaciones cosmológicas que hacían algunos pueblos, porque no se dedicó solo a los sumerios, él también fue a mirar allí en Mesoamérica, en Sudamérica. Entonces, por favor, no seamos así, no seamos hipócritas. O sea, yo sí puedo hacer especulaciones, pero sí, si no podía. Entonces, con esto cierro, amigos. Los espero muy pronto en mi Story Channel.
Cuídense mucho. Gracias por haber visto este video. No se olviden dejar su me gusta si les gustó el argumento, de comentar, aportar sus comentarios, que me encanta leerlos. Un abrazo grande y fuerte a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias por su apoyo y hasta pronto.